El último de los Moltke, Helmuth James Graf von Moltke, 11 de enero de 1945, prisión de Tegel, Berlín. Helmuth James Graf von Moltke está sentado en su celda escribiendo una carta. No es la primera carta que escribe desde su arresto hace casi un año. Ha escrito cientos de cartas a su esposa Freya desde que fue capturado. Cartas largas, reflexivas, llenas de amor y filosofía y análisis de su situación imposible. Pero esta carta es diferente, porque ayer fue juzgado ante el Tribunal del Pueblo, y hoy conoce su sentencia: muerte por ahorcamiento. La ejecución será en cuestión de días. Esta es probablemente la última carta que escribirá a su esposa antes de morir. ¿Qué escribes en tu última carta? ¿Qué palabras usas cuando sabes que estas serán las últimas que tu esposa leerá de ti? Moltke escribe con calma extraordinaria. Su letra es clara, controlada. No hay trazos de pánico o desesperación. Escribe como si estuviera discutiendo filosofía en la tranquilidad de su biblioteca en Kreisau, no esperando ejecución en una celda de prisión. Mi querida Freya, comienza. El juicio terminó. Como esperábamos, la sentencia es muerte. Pero quiero que sepas algo que me llenó de asombro durante el juicio. Freisler me condenó por exactamente las razones correctas. Es una declaración extraordinaria. Roland Freisler, el juez nazi más brutal de Alemania, el hombre que había gritado y humillado a cientos de acusados antes de ejecutarlos, había identificado con precisión lo que hacía peligroso a Moltke. No me condenó por planear matar a Hitler, continúa Moltke. No me condenó por conspiración militar. Me condenó por mis ideas, por mis conversaciones, por mi forma de pensar sobre cómo debería ser Alemania después del nazismo. Freisler dijo: solo una cosa cuenta, el pensamiento, y me condenó por ese pensamiento. Moltke escribe que esto le da una paz extraña, porque significa que murió por las razones correctas, no como conspirador que falló en su atentado, sino como hombre de ideas que se negó a aceptar la visión nazi del mundo. Muero, escribe Moltke, por algo que realmente hice, pensar diferente. Firma la carta, la sella, la entrega al guardia de la prisión que ha estado permitiéndole secretamente enviar cartas a Freya. 11 días después, el 23 de enero de 1945, Helmuth James Graf von Moltke será ejecutado en la prisión de Plötzensee. Tendrá 37 años. Esta es la historia del bisnieto del mariscal prusiano más famoso que se convirtió en el conspirador más improbable. La historia del abogado pacifista que fundó la resistencia intelectual contra Hitler. La historia del hombre que se opuso al nazismo con ideas, no con bombas. La historia del aristócrata que planeó una Alemania democrática y socialista. La historia de las cartas de amor escritas desde la sombra de la muerte. Esta es la historia de Helmuth James Graf von Moltke. Capítulo 1. El peso de un nombre. Helmuth James Graf von Moltke nació el 11 de marzo de 1907 en Kreisau, Silesia, hoy Krzyżowa, Polonia, y nació con uno de los nombres más famosos de la historia militar alemana. Era bisnieto de Helmuth von Moltke el Viejo, el mariscal de campo que había planeado las victorias militares prusianas de 1866 y 1870, el estratega brillante que había unificado Alemania mediante una serie de guerras perfectamente ejecutadas, el genio militar cuyo nombre era sinónimo de excelencia militar prusiana. Para el joven Helmuth James, este legado familiar era tanto honor como carga. Los Moltke eran aristocracia militar. Se esperaba que sirvieran al Estado, preferiblemente en uniforme. El nombre Moltke significaba deber, servicio, excelencia. Pero el joven Helmuth
Tenía ideas diferentes sobre cómo servir a su país. Su educación fue extraordinaria. Creció hablando alemán, inglés y afrikaans. Su madre era sudafricana. Estudió en las mejores escuelas. Viajó extensamente. Fue expuesto a ideas liberales que eran inusuales en círculos aristocráticos prusianos. Su madre, Dorothy Rose Innes, era hija del presidente de la Corte Suprema de Sudáfrica. Era una mujer de mente independiente, con ideas progresistas sobre política y sociedad. Ella le enseñó a Helmut que el servicio al país no significaba necesariamente servicio militar, que había otras formas de servir, mediante la ley, la educación, el liderazgo civil. Esta educación formaría profundamente el pensamiento de Moltke. A diferencia de muchos aristócratas prusianos que veían el mundo en términos de honor militar y obediencia, Moltke desarrolló una visión más amplia. Servicio significaba trabajar por la justicia, no simplemente seguir órdenes. En 1929, Moltke comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Breslau. Luego continuó sus estudios en Berlín y Viena. En 1931 pasó un año en Inglaterra, estudiando en Balliol College, Oxford. Oxford fue transformador. Moltke fue expuesto a la tradición británica de libertad civil, Estado de Derecho, gobierno parlamentario responsable. Conoció a intelectuales británicos que creían que la política debería basarse en principios morales, no en poder. Cuando regresó a Alemania en 1932, Helmut von Moltke había decidido su carrera. Sería abogado especializado en Derecho Internacional. Usaría la ley como herramienta para promover la justicia y la paz. Era una elección extraordinaria para alguien con su apellido. Los Moltke eran generales, no abogados, pero Helmut estaba determinado a servir a Alemania de manera diferente. Un año después, Hitler llegaría al poder. Y Moltke descubriría que su entrenamiento legal sería esencial para la forma más peligrosa de servicio: la resistencia. Capítulo 2. El abogado bajo el nazismo. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler se convirtió en canciller de Alemania. Helmut von Moltke tenía 25 años y acababa de establecerse como abogado en Berlín. Para Moltke, el ascenso de Hitler fue un desastre moral. Moltke despreciaba todo lo que representaba el nazismo: el culto al líder, el militarismo brutal, el racismo pseudocientífico, el desprecio por el derecho internacional, la glorificación de la violencia. Pero Moltke enfrentó el mismo dilema que miles de profesionales alemanes. ¿Qué haces cuando un régimen criminal llega al poder? ¿Renuncias en protesta y pierdes toda influencia? ¿O continúas trabajando dentro del sistema, intentando moderar sus peores excesos mientras esperas una oportunidad de resistir más efectivamente? Moltke eligió quedarse, pero con límites morales claros. Se especializó en Derecho Internacional, particularmente en cuestiones relacionadas con las leyes de guerra. Era trabajo técnico, pero importante. A medida que la Alemania nazi se preparaba para la guerra, necesitaba abogados que entendieran las convenciones internacionales sobre tratamiento de prisioneros de guerra, ocupación de territorios, conducta de hostilidades. Moltke se convirtió en experto en estas áreas y usó su experiencia de maneras sutilmente subversivas. Cuando oficiales militares le pedían consejos sobre si ciertas acciones eran legales bajo derecho internacional, Moltke les decía la verdad, que muchas de las acciones que los nazis planeaban eran flagrantes violaciones de las leyes de guerra. No siempre podía detener estas acciones, pero al menos podía asegurarse de que los oficiales alemanes supieran que estaban violando el derecho internacional, que no pudieran reclamar ignorancia más tarde. En 1939, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial,
Moltke fue reclutado para trabajar en la Abwehr, la inteligencia militar alemana. Específicamente, trabajó en el Departamento de Derecho de Guerra. Era posición perfecta para él. Tenía acceso a información sobre operaciones militares, podía asesorar sobre cuestiones legales, y lo más importante, estaba trabajando bajo el almirante Wilhelm Canaris y Hans Oster, ambos simpatizantes de la resistencia. Moltke usó su posición para hacer lo que podía por moderar las brutalidades de la guerra. Cuando escuchaba sobre planes para ejecutar prisioneros de guerra o tomar rehenes civiles, argumentaba que estas acciones violaban las convenciones de Ginebra. A veces sus argumentos eran escuchados, más frecuentemente eran ignorados, pero al menos lo intentaba, y comenzó a documentar sistemáticamente las violaciones de guerra alemanas. Igual que Dohnanyi, con su Crónica de la Vergüenza, Moltke compilaba evidencia que algún día podría usarse para procesar criminales de guerra nazis. Pero Moltke sabía que documentar crímenes no era suficiente. Los crímenes tenían que ser detenidos, y eso significaba que el régimen nazi tenía que caer. Así que comenzó a conspirar. Capítulo 3. Kreisau, el nacimiento de un círculo. A diferencia de muchos conspiradores que se reunían secretamente en apartamentos urbanos o oficinas gubernamentales, Helmut von Moltke tenía un lugar ideal para reuniones de conspiración, su finca familiar en Kreisau, Silesia. Kreisau era una finca grande y relativamente aislada. Estaba a suficiente distancia de Berlín para que las reuniones allí no levantaran sospechas inmediatas, pero lo suficientemente cerca para que los conspiradores pudieran viajar allí para fines de semana. La casa solariega de Kreisau era perfecta para discusiones largas e ininterrumpidas. Había salas grandes donde grupos podían reunirse. Había biblioteca extensa para investigación. Había terrenos donde los visitantes podían caminar y hablar sin ser escuchados. Y lo más importante, estaba la presencia de Freya von Moltke. Helmut se había casado con Freya Deichmann en 1931. Freya no era aristócrata, era hija de un banquero de Colonia, pero era mujer de enorme inteligencia, fuerza moral y coraje, y se convirtió en socia total de Helmut en todo, incluyendo la conspiración. Freya organizaba las reuniones en Kreisau, se aseguraba de que los invitados fueran alimentados y alojados, participaba en las discusiones, tomaba notas, y lo más peligroso, ayudaba a esconder documentos comprometedores. A partir de 1940, Kreisau se convirtió en centro regular de reuniones para grupo de opositores al régimen nazi. No eran conspiradores militares planeando atentados con bomba, eran intelectuales, teólogos, abogados, funcionarios gubernamentales, todos discutiendo una pregunta fundamental: ¿cómo debería ser Alemania después de Hitler? Este grupo se conocería como el Círculo de Kreisau. Capítulo 4. Los miembros del Círculo. El Círculo de Kreisau no era organización formal con membresía definida. Era más bien una red fluida de personas que compartían ciertos valores y que se reunían periódicamente para discutir el futuro de Alemania. Pero había un núcleo central de miembros que asistían regularmente a las reuniones en Kreisau. Junto con Helmut von Moltke, los miembros más importantes incluían Peter Yorck von Wartenburg, descendiente del famoso mariscal prusiano Yorck. Peter era cofundador del círculo con Moltke. Trabajaba en la oficina de precios del Reich, lo que le daba cobertura perfecta para sus actividades de conspiración. Era el complemento perfecto para Moltke. Donde Moltke era reflexivo y filosófico, Yorck era pragmático y orientado a la acción. Adam von Trott zu Solz, diplomático brillante que trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Trott había estudiado en Oxford como Rhodes Scholar,
y tenía contactos extensos en Gran Bretaña y Estados Unidos. Su papel era intentar establecer comunicaciones con los aliados, convencerlos de que existía una oposición seria a Hitler dentro de Alemania. Julius Leber, socialdemócrata y exmiembro del Reichstag. Leber había sido arrestado y torturado por los nazis en 1933. Pasó años en campos de concentración. Después de su liberación, se unió a la resistencia. Representaba la perspectiva de la izquierda política alemana en el círculo. Carlo Mierendorf, otro socialdemócrata, amigo cercano de Leber. También había sido prisionero en campos de concentración. Mierendorf argumentaba que cualquier Alemania post-Hitler tendría que incluir participación significativa de la clase trabajadora en el gobierno. Horst von Einsiedel, economista que trabajaba para el gobierno. Einsiedel se enfocaba en cuestiones de política económica. ¿Cómo se reconstruiría la economía alemana después de la guerra? Harald Poelschau, capellán de prisión que tenía acceso a prisioneros políticos. Poelschau proporcionaba información sobre lo que estaba sucediendo en las prisiones nazis y campos de concentración. También ayudaba a pasar mensajes secretamente entre prisioneros y el mundo exterior. Eugen Gerstenmaier, teólogo protestante. Gerstenmaier representaba la perspectiva de la Iglesia confesante, el movimiento de resistencia dentro del protestantismo alemán. Theodor Stelzer, oficial naval y administrador en Noruega ocupada. Stelzer proporcionaba información sobre cómo funcionaba la ocupación alemana y cómo podría reformarse. Paulus van Husen, abogado católico. Van Husen representaba la perspectiva católica y trabajaba en cuestiones de derecho constitucional. Era un grupo extraordinariamente diverso. Aristócratas y socialdemócratas, protestantes y católicos, militares y civiles, jóvenes y viejos. Lo que los unía era compromiso compartido con ciertos principios: dignidad humana, Estado de Derecho, justicia social, democracia, reconciliación internacional, y todos estaban dispuestos a arriesgar sus vidas oponiéndose a Hitler. Capítulo 5. Las reuniones de Kreisau. Entre 1940 y 1943 hubo 3 reuniones grandes del Círculo de Kreisau, más numerosas reuniones más pequeñas. Las reuniones grandes duraban típicamente un fin de semana completo. Los participantes llegaban el viernes por la noche y partían el domingo o lunes. Durante esos días pasaban horas en discusión intensa. Los temas eran extraordinariamente ambiciosos. No estaban simplemente planeando cómo derrocar a Hitler. Estaban tratando de diseñar un sistema político, económico y social completamente nuevo para Alemania. Sobre el sistema político, el círculo rechazaba tanto el totalitarismo nazi como la débil democracia parlamentaria de Weimar. Querían algo nuevo, una democracia basada en participación a nivel local, con decisiones tomadas lo más cerca posible de las personas afectadas. Discutían sistemas de gobierno regional, representación proporcional, derechos de las minorías. Sobre economía, rechazaban tanto el capitalismo sin restricciones como el socialismo de Estado. Querían una economía social de mercado, mercados libres, pero con regulación para prevenir explotación y desigualdad extrema. Discutían codeterminación, dar a los trabajadores voz en decisiones corporativas, reforma agraria, nacionalización de industrias clave. Sobre religión, aunque muchos miembros del círculo eran cristianos devotos, rechazaban la idea de un Estado confesional. Querían separación de Iglesia y Estado, pero con reconocimiento del rol de los valores religiosos en formar la sociedad. Sobre política exterior, rechazaban tanto el nacionalismo agresivo como el aislacionismo.
Querían una Alemania que fuera parte de comunidad europea más amplia, comprometida con cooperación internacional y derecho internacional. Sobre justicia, reconocían que Alemania tendría que rendir cuentas por los crímenes nazis. Discutían cómo se procesarían los criminales de guerra, cómo se compensaría a las víctimas, cómo se purgaría a nazis del gobierno y la sociedad. Eran discusiones sofisticadas, detalladas, a veces con desacuerdos apasionados. Moltke tomaba notas extensas. Varios miembros redactaban memorandos sobre temas específicos. Y gradualmente surgió un documento, los Principios de Kreisau. Era declaración de principios fundamentales que guiarían a Alemania post-Hitler. No era constitución completa, pero era marco para una. Era trabajo extraordinariamente peligroso. Si la Gestapo alguna vez descubría estos documentos, sería evidencia irrefutable de conspiración para derrocar al régimen. Todos serían ejecutados, pero continuaron, porque creían que alguien tenía que pensar en el día después, que derrocar a Hitler sin plan para lo que vendría después sería simplemente reemplazar un caos con otro. Capítulo 6. El dilema, violencia o principio. Una tensión fundamental atravesaba el círculo de Kreisau, la cuestión de la violencia. Algunos miembros del círculo creían que Hitler tenía que ser asesinado, que era el único camino realista para acabar con el régimen, que las consideraciones morales contra el asesinato tenían que ceder ante la necesidad práctica de detener al mayor asesino en masa de la historia. Pero Moltke tenía dudas profundas sobre esto. No era que Moltke fuera pacifista absoluto. Reconocía que a veces la violencia era necesaria, pero tenía preocupaciones específicas sobre asesinar a Hitler. Primero, Moltke temía que asesinar a Hitler lo convertiría en mártir, que los nazis podrían decir que la guerra se perdió porque el gran líder fue traicionado, que esto crearía un mito de puñalada por la espalda, similar al que los nazis habían explotado después de la Primera Guerra Mundial. Segundo, Moltke creía que la nueva Alemania tenía que fundarse en principios de derecho, no en violencia, que comenzar con un asesinato establecería mal precedente. Tercero, y esto era más práctico, Moltke dudaba que asesinar a Hitler lograra realmente algo. Himmler, Goebbels y otros líderes nazis seguirían con vida. ¿No simplemente tomarían el control y continuarían el régimen? Estas preocupaciones llevaron a divisiones dentro de la resistencia. Los conspiradores militares como Treskov y eventualmente Stauffenberg creían que el asesinato era esencial. El círculo de Kreisau estaba dividido, con Moltke escéptico, pero otros como York apoyando la acción militar. En sus cartas a Freya, Moltke reflexionaba constantemente sobre este dilema. ¿Es correcto matar a un hombre, incluso a Hitler, para salvar a millones? ¿O eso simplemente te convierte en asesino tú mismo, incluso si tu causa es justa? ¿Puede un fin bueno justificar medios malvados? Eran preguntas sin respuestas fáciles, y eventualmente llevarían a una brecha entre Moltke y algunos otros conspiradores. Para 1943, estaba claro que los conspiradores militares iban a intentar matar a Hitler con o sin el apoyo completo del círculo de Kreisau, y Moltke tuvo que decidir: ¿apoyaría un plan que violaba sus principios morales, pero que podría salvar millones de vidas? Era el dilema moral más profundo de su vida. Capítulo 7. El testimonio de Molotov. En enero de 1944, algo sucedió que cambió todo para Helmut von Moltke. Cometió un acto de misericordia que lo llevaría directamente a la ejecución. Un agente de la Abwehr, llamado Otto Kipp, había sido arrestado por la Gestapo. Kipp era sospechoso de actividades antirrégimen. Bajo interrogatorio, la Gestapo estaba tratando de hacer que Kipp implicara a otros conspiradores.
Moltke, a través de su red, se enteró de que Kip estaba siendo torturado. Y Moltke intentó advertir a otros miembros del círculo que Kip podría verse forzado a revelar sus nombres. Específicamente, Moltke advirtió a un abogado llamado Franz Sperr. Le dijo que tuviera cuidado, que la Gestapo podría venir por él pronto. Era acto simple de decencia humana, advertir a alguien que podría estar en peligro. Pero la Gestapo estaba vigilando a Sperr. Interceptaron el mensaje de advertencia de Moltke, y de repente la Gestapo tenía evidencia de que Moltke sabía sobre la investigación de Kiev, lo que significaba que Moltke estaba conectado con la red de resistencia que estaban investigando. El 19 de enero de 1944, agentes de la Gestapo llegaron a la oficina de Moltke en el alto mando de la Wehrmacht. Lo arrestaron y lo llevaron a la prisión de la Gestapo. Para Moltke, el momento del arresto fue extrañamente liberador. Había estado viviendo con el miedo del arresto durante años. Ahora finalmente había sucedido. Ya no tenía que preocuparse por ser descubierto. Había sido descubierto. Y extrañamente, esto le dio una claridad nueva. En prisión, separado de la conspiración activa, Moltke pudo reflexionar sobre lo que realmente importaba. Y lo que importaba, decidió, no era si la conspiración tenía éxito en matar a Hitler. Lo que importaba era que personas habían resistido, que habían mantenido viva la idea de una Alemania mejor, que habían testimoniado contra el mal. En sus primeras cartas desde prisión a Freya, Moltke escribió: «Quizás mi arresto es bendición disfrazada, me libera de la carga de decidir sobre la violencia. Mi resistencia será puramente de principio ahora, no contaminada por consideraciones tácticas». Era resignación notable, pero también era afirmación de sus valores más profundos. Capítulo 8. Las cartas desde la prisión. Entre enero de 1944 y enero de 1945, Helmut von Moltke escribió más de 160 cartas a su esposa Freya desde prisión. Estas cartas son uno de los documentos más extraordinarios de la Segunda Guerra Mundial. No son simplemente correspondencia matrimonial, aunque ciertamente son eso también, llenas de amor profundo y añoranza. Son también meditaciones filosóficas sobre moralidad, fe, resistencia y el significado del sufrimiento. Técnicamente, los prisioneros de la Gestapo estaban permitidos escribir solo cartas breves y censuradas. Pero Moltke tuvo extraordinaria suerte. Su guardia de prisión principal, un hombre llamado Harald Poelchau, quien resultó ser miembro del círculo de Kreisau, le permitió secretamente enviar cartas más largas sin censura. Era riesgo enorme para Poelchau. Si era descubierto, sería arrestado y probablemente ejecutado. Pero lo hizo de todos modos, día tras día durante un año completo. Las cartas revelan la mente notable de Moltke. Incluso enfrentando la muerte, continuaba pensando profundamente sobre grandes preguntas. Escribió sobre fe. Moltke era cristiano profundamente devoto, aunque no de manera convencional. Creía que el cristianismo significaba compromiso radical con la dignidad humana y la justicia. En prisión, su fe se profundizó. Escribió a Freya: «Cada día entiendo más claramente que Dios nos ha puesto en este tiempo no para tener éxito, sino para testimoniar. Nuestro fracaso en detener a Hitler no significa que nuestra resistencia fuera inútil. Significa que Dios nos dio la oportunidad de mostrar que no todos los alemanes aceptaron el mal». Escribió sobre sus compañeros conspiradores. Después del 20 de julio de 1944, Moltke escuchó sobre las ejecuciones de York, Trott y otros amigos. Lloró por ellos, pero también escribió que sus muertes daban testimonio.
Estos hombres murieron como cristianos y como alemanes, demostrando que las dos identidades no son contradictorias, que se puede ser patriota y oponerse a la tiranía. Escribió sobre Kreisau y su esperanza de que sus ideas sobrevivieran. Nuestros planes detallados pueden nunca implementarse, pero los principios permanecen: dignidad humana, Estado de Derecho, justicia social. Estos no mueren con nosotros, y escribió incesantemente sobre su amor por Freya. Cartas llenas de ternura, recuerdos de su vida juntos, esperanza de que ella encontraría la fuerza para continuar después de su muerte. Freya conservó todas las cartas, y después de la guerra las publicó. Se convirtieron en testimonio duradero no solo del amor entre dos personas extraordinarias, sino de la posibilidad de mantener humanidad y principio incluso en las circunstancias más oscuras. Capítulo 9. El juicio. 10 de enero de 1945. Helmut von Moltke fue finalmente llevado ante el Volksgerichtshof para juicio. Había estado en prisión durante casi exactamente un año. La Gestapo había interrogado extensivamente. Habían investigado sus actividades. Habían conectado las piezas de su participación en el círculo de Kreisau. Pero tenían un problema. No podían probar que Moltke había participado en el atentado del 20 de julio, porque no había participado. Había estado en prisión cuando Stauffenberg colocó la bomba. Entonces, ¿de qué acusaban a Moltke? El juez Roland Freisler tuvo que ser creativo. Acusó a Moltke no de conspiración para matar a Hitler, sino de derrotismo, de socavar el espíritu de combate del pueblo alemán, y lo más revelador, de preparación intelectual para un golpe de Estado. Era acusación extraordinaria. La Gestapo no podía probar que Moltke había hecho nada, pero podía probar que había pensado sobre derrocar al régimen, que había discutido ideas sobre cómo debería ser Alemania post-Hitler, que había planificado un orden político alternativo, y en el Tercer Reich eso era suficiente para condena a muerte. Durante el juicio, Freisler gritó a Moltke como había gritado a cientos de acusados antes. Llamó a Moltke traidor. Lo acusó de socavar la guerra de Alemania. Pero luego Freisler dijo algo que sorprendió a Moltke. Dijo: el nacionalsocialismo y el cristianismo tienen una cosa en común, y solo una: reclaman al hombre completo. Era admisión involuntaria. Freisler entendía que Moltke representaba visión completamente diferente del mundo, que no era simplemente cuestión de desacuerdo político, era conflicto entre dos formas fundamentalmente incompatibles de entender la dignidad humana, la moralidad, la sociedad. Y Freisler dijo explícitamente: solo una cosa cuenta, el pensamiento. Moltke fue condenado no por lo que había hecho, sino por cómo había pensado. El veredicto era inevitable: culpable de alta traición. Sentencia: muerte por ahorcamiento. Después del juicio, Moltke escribió a Freya la carta que mencionamos al principio, que Freisler lo había condenado por exactamente las razones correctas, que moría por sus ideas, por su pensamiento, por su visión de una Alemania mejor. Así que muero por algo que realmente hice, escribió Moltke, no como mártir accidental, sino como hombre que fue ejecutado precisamente por aquello en lo que creía. Había paz extraña en eso. Capítulo 10. Las últimas cartas. Entre su sentencia el 10 de enero y su ejecución el 23 de enero, Moltke escribió sus cartas finales. Son documentos extraordinarios. No hay autocompasión, no hay arrepentimiento, no hay maldiciones contra sus asesinos, solo reflexión profunda sobre el significado de todo lo que había sucedido. A Freya escribió: estos años que hemos tenido juntos han sido regalo. Kreisau fue nuestro sueño compartido. Incluso si nunca se realiza completamente,
El soñarlo juntos fue suficiente. Has sido mi compañera en todo, en amor, en trabajo, en resistencia. ¡Qué extraordinario privilegio! Escribió a sus 2 hijos pequeños, que eran demasiado jóvenes para entender lo que estaba sucediendo. Les dijo que su padre había intentado hacer lo correcto, que había elegido oponerse al mal incluso cuando costaba todo, que esperaba que cuando fueran mayores entenderían y quizás se sentirían orgullosos. Escribió a su madre: «Sé que esto es terriblemente difícil para ti. Perder un hijo es dolor que ningún padre debería soportar. Pero quiero que sepas que no lamento las elecciones que hice. Que vivir con honor y morir con honor es mejor que sobrevivir mediante compromiso con el mal». Y escribió cartas finales a otros miembros del círculo de Kreisau que todavía estaban vivos. Le surgió a mantener viva la visión de Kreisau, a no rendirse en la esperanza de una Alemania mejor, a recordar que habían testimoniado contra el mal y que ese testimonio tenía valor incluso si no habían logrado victoria. Las últimas líneas que Moltke escribió a Freya fueron: «Todo ha sido en vano. Estos 11 años de matrimonio, los planes para Kreisau, los sueños de Alemania mejor, todo perdido». Pero luego agregó: «No, eso no es cierto. Nada se pierde si se vivió con amor y principio. Hemos vivido verdaderamente, y eso no puede quitarse». Capítulo 11. Plötzensee. 23 de enero de 1945. Prisión de Plötzensee, Berlín. Helmut James Graf von Moltke fue llevado de su celda aproximadamente al mediodía. Lo llevaron al bloque de ejecución, una estructura anexa a la prisión principal. Dentro había sala con ganchos de carne instalados en viga. Era el método preferido de Hitler para ejecutar a los conspiradores del 20 de julio. Ahorcamiento lento con alambre o cuerda delgada. No el ahorcamiento rápido que rompe el cuello. Los detalles exactos de la ejecución de Moltke no están completamente documentados. Lo que sabemos es que fue ejecutado junto con otros conspiradores ese día, que el proceso era deliberadamente lento y doloroso, que los nazis filmaban las ejecuciones para Hitler. Helmut James Graf von Moltke murió a la edad de 37 años. Había conspirado contra Hitler durante casi 5 años. Había fundado el círculo intelectual más importante de la resistencia alemana. Había planeado meticulosamente una Alemania democrática post-Hitler. Y murió 102 días antes del fin de la guerra, menos de 4 meses antes de que el Reich que había odiado colapsara completamente. Su cuerpo fue cremado. Las cenizas fueron esparcidas. Los nazis no querían que hubiera tumba donde los simpatizantes pudieran reunirse, pero no pudieron borrar su legado, porque las cartas sobrevivieron. Capítulo 12. Freya sobrevive. Freya von Moltke sobrevivió a la guerra y dedicó el resto de su larga vida, murió en 2010 a los 91 años, a preservar el legado de su esposo y del círculo de Kreisau. Inmediatamente después de la ejecución de Helmut, Freya enfrentó peligro terrible. La Gestapo arrestaba frecuentemente a familiares de conspiradores ejecutados. Los niños eran a veces llevados a instituciones nazis para ser reeducados. Las propiedades eran confiscadas. Pero Freya sobrevivió. Protegió a sus 2 hijos, escondió las cartas de Helmut y esperó el fin de la guerra. Cuando terminó la guerra, Freya hizo algo extraordinario. Regresó a Kreisau. La finca había sido confiscada por los nazis después del arresto de Helmut. Ahora estaba en territorio controlado por los soviéticos. Silesia se convirtió en parte de Polonia después de la guerra. Freya no pudo quedarse permanentemente, pero logró recuperar algunas de las posesiones de la familia, incluyendo más documentos del círculo de Kreisau
que había escondido. Durante las décadas siguientes, Freya trabajó incansablemente para asegurar que el trabajo del Círculo de Kreisau fuera recordado. Publicó las cartas de Helmut, dio conferencias sobre la resistencia alemana, escribió memorias. Y en 1990, después de la caída del comunismo, Freya finalmente pudo regresar a Kreisau. La finca había sido preservada, y el nuevo gobierno polaco, trabajando con fundaciones alemanas, convirtió Kreisau en centro internacional para jóvenes europeos. Hoy, el Centro Internacional de Encuentros Juveniles Kreisau, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Krzyżowej, acoge a jóvenes de toda Europa para discutir democracia, derechos humanos, reconciliación. Es realización imperfecta pero real de la visión de Moltke. Kreisau como lugar donde personas de diferentes orígenes se reúnen para planear futuro mejor. Freya vivió para ver esto. En 2003, cuando tenía 94 años, asistió a ceremonia en Kreisau junto con el canciller alemán Gerhard Schröder y el primer ministro polaco Leszek Miller. Celebraban la colaboración europea y el legado de la resistencia contra el totalitarismo. Era vindicación final. El sueño de Kreisau no había muerto con Helmut. Había sobrevivido, transformado, pero reconocible. Epílogo. El último Moltke. Helmut James Graf von Moltke fue el último de su línea en llevar el famoso apellido. No tuvo hijos varones que continuaran el nombre de manera tradicional, pero en sentido más profundo, su legado es más duradero que el de su bisabuelo, el mariscal de campo. El primer Helmut von Moltke ganó guerras. El segundo, Helmut von Moltke, intentó prevenir que se libraran. El primero usó genio militar para unificar Alemania mediante sangre y hierro. El segundo usó genio moral para imaginar Alemania unificada por justicia y dignidad humana. En Alemania hoy, ambos Moltkes son recordados. Pero es revelador cuál es más celebrado. Hay estatuas del mariscal de campo, por supuesto. Es figura histórica importante, pero está congelado en el siglo XIX, representante de era que terminó en desastre de la Primera Guerra Mundial. Helmut James von Moltke, por contraste, es héroe moderno. Representa los valores que Alemania quiere encarnar hoy: democracia, Estado de Derecho, reconciliación europea, resistencia al totalitarismo. Calles llevan su nombre, escuelas llevan su nombre, premios son otorgados en su honor. Y lo más importante, sus ideas sobre cómo organizar sociedad democrática influyeron realmente en la Alemania de posguerra. Los principios de Kreisau no se convirtieron en la Constitución de Alemania Occidental, pero muchas de sus ideas fueron incorporadas: economía social de mercado, federalismo fuerte, protección constitucional de dignidad humana, compromiso con integración europea. Hombres que habían sido parte del círculo de Kreisau o que conocían su trabajo desempeñaron papeles en formar la República Federal de Alemania. Sus ideas circulaban en discusiones sobre cómo reconstruir Alemania democráticamente. Entonces, en ese sentido, Moltke tuvo éxito. No detuvo a Hitler. No salvó a millones de vidas que se perdieron en la guerra, pero ayudó a asegurar que la Alemania que surgió de las ruinas sería diferente. Sería democrática, responsable, comprometida con dignidad humana. Sus últimas palabras a Freya se convirtieron en profecía. Nada se pierde si se vivió con amor y principio. Helmut James Graf von Moltke vivió con ambos, y su legado perdura. Fin.